Muy bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Un nuevo miércoles, un nuevo día en el que vamos a continuar con nuestro estudio. Y bienvenidos a todos los que nos están viendo en línea. Vamos a dar solamente un minuto para que se vayan conectando. Mientras tanto, pueden ir acompañándome al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a estar viendo hoy varios pasajes en el libro de Juan. Entonces pueden ir buscando allí Juan capítulo 1 para cuando lleguemos allí, mientras damos chance de que se conecten los que nos vayan a acompañar allí. Hacer acá el watch party. A ver si ha conectado. Ya poco a poco. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. A ver, sí. Gusto verte. Amén. Estaba pensando en ti en estos días. Okay. El verbo hecho carne. Eso es Juan. Ese. Bien. Bueno, ya estamos. Sí, ya estamos varios acá entonces en el salón y algunos que ya se han conectado. Pues bendiciones a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo entonces al estudio de hoy. Hemos estado estudiando, ¿verdad? Esta es la tercera lección. La semana pasada salimos a la comunidad, al vecindario de Golden Gate, estuvimos caminando, orando, un grupo de nosotros, y fue de gran bendición para nosotros y pues para el vecindario. Y hoy vamos a seguir con nuestro estudio, donde estamos respondiendo preguntas, ¿sí? Preguntas difíciles, defendiendo lo que creemos. La sesión de hoy vamos a hablar sobre una pregunta específica, y es si existe la verdad absoluta. Esa va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Existe la verdad absoluta? Y si queremos responder, ¿verdad?, a esta pregunta, vamos a tener que empezar con ¿qué es la verdad? Vamos a tener que llegar a ese punto donde sepamos qué es la verdad. Fíjense, el 16 de noviembre del año 2016, el diccionario Oxford proclamó una palabra post-verdad, o en inglés, post-truth, como la palabra del año. Y en el año 2017, la Real Academia Española vino y también tomó esa palabra y la incluyó como parte del diccionario de la lengua española. Ahora, Oxford originalmente definió ese término como, aquí se los leo textualmente, la circunstancia en la que los hechos objetivos o absolutos tienen poca influencia, no influencia para nada, para formar la opinión pública en comparación con las emociones y las creencias personales. Pero al mismo tiempo, a nosotros los cristianos, nos acusan de promover mitos, es decir, hechos que no son objetivos, fábulas o creencias personales. Nos acusan de promoverlas como verdades absolutas. ¿A qué me refiero con eso? A lo que la gente dice, que lo que nosotros creemos, lo que nosotros predicamos, es solo fantasía y que no puede ser tomado como una verdad absoluta. Fíjense que 20 siglos antes, Poncio Pilato le haría esta pregunta a Jesús y le diría, ¿qué es la verdad? Entonces vamos a ver hoy qué es la verdad. Veamos el contexto. Proverbios 4:19 proclama que el camino de los impíos es como la obscuridad. No saben en qué tropiezan. En contraste, el Evangelio de Juan nos va a presentar a Cristo como ¿qué? Como el Verbo y como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Lo vemos en Juan 1,
versículo 1 y luego los versículos 7 a 9. Por eso le dije que estuviesen preparados allí porque ya pronto lo vamos a leer. Entonces, en el Evangelio de Juan tenemos a Jesús como el Verbo, tenemos a Jesús como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Este Jesús del cual habla Juan en su Evangelio fue hecho carne para alumbrar nuestro entendimiento y para proclamar la gracia y la verdad revelada por Dios el Padre, según Juan 1, versículo 17. El resto del Evangelio de Juan nos va a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y que Jesús es quién? El camino, la verdad y la vida. Y nos invita a creer en Él. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, la verdad es ¿para qué? Para salvación. Amén. Entonces, partimos con la idea central de que la verdad se encuentra en Jesucristo. Amén. Así que vamos a leer los primeros versículos del Evangelio de Juan. Si hay alguien que quiera leerlos, vamos a leer Juan, bueno, no los primeros, versículo 14 al 18. Juan 1, 14 al 18. Sí, hermano, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, y el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hasta el 17, ¿no dijiste? 18, por favor. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Gracias, hermana. Entonces, comencemos analizando versículo por versículo. El versículo 14 tenemos aquel verbo, refiriéndose a quién, a Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, históricamente, ¿cómo se ha definido la verdad? La verdad se ha definido como la correspondencia, ¿verdad?, entre lo que nosotros afirmamos y la realidad. Y lo que es. Y lo que es, exacto. Si corresponden, entonces la gente dice, eso es verdad. ¿Sí? Ahora, esto se conoce como la teoría de la correspondencia de la verdad. Y la Biblia, la Escritura, usa este concepto de verdad y, por lo tanto, enseña que la verdad es objetiva. Es decir, es absoluta y puede ser conocida con plena certidumbre. El Evangelio de Juan, ¿verdad?, comienza explicando que la verdad en última instancia está en la persona de Jesucristo. Él es la verdad absoluta, según Juan 14, versículo 6. Ahora, la palabra verbo con la que describe Juan, ¿verdad?, a Jesús, es una traducción de la palabra griega logos, que también puede traducirse como estudio, como razonamiento, mensaje o pensamiento. Entonces, en Juan 1, ¿verdad?, es un título dado a Jesús. Él es la voz eterna, activa, creativa y omnipotente de Dios. El verbo fue hecho carne cuando la Virgen María concibió milagrosamente del Espíritu Santo, según Mateo 1:18. Con esto, entonces, la Escritura nos enseña que la eterna palabra de Dios ahora existe personificada ¿en quién? En Cristo Jesús. De hecho, el libro de los Hebreos lo describe como el clímax de la revelación. Lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Se los voy a leer. Hebreos 1, versículos 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
el cual, siendo el resplandor de su gloria, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Hebreo nos deja claro que anteriormente el Señor le hablaba a su pueblo a través de ¿quién? De profetas. Y que entonces, al venir Jesucristo, Él nos habló mediante su Hijo, mediante Jesús. Y que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. La palabra de Dios se revela, por tanto, de manera gloriosa en Jesucristo, porque Él está lleno de gracia y de verdad. Es decir, la gloria de Dios resplandece en el rostro de Jesucristo. Y los dos rasgos prominentes de esta gloria es la gracia y la verdad. Ahora, estos dos conceptos, gracia y verdad, son inseparables del Evangelio. La gracia está en la esencia de la verdad. Fíjense lo que dice en 1 de Timoteo 1, 15 y 16. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Entonces Jesucristo es la máxima expresión de la verdad. Vamos a ver el versículo 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces, en este versículo vemos un paréntesis, ¿verdad?, al argumento de los versículos 14, 16 y 18. Y testifica nuevamente de la verdad que es afirmada previamente en el capítulo. Ahora, Juan el Bautista, ¿verdad?, sabía que Jesús tenía la preeminencia. ¿Por qué? Porque era primero que él. Y lo tenía claro Juan. Entonces Jesucristo es el verbo que existía en el principio con Dios, según el versículo 2, allí mismo en Juan, capítulo 1. Entonces Juan el Bautista no tenía la primacía sobre Jesús. Él simplemente era un heraldo al Hijo de Dios encarnado. Era un mensajero. Él era un mensajero que públicamente anunciaba que venía alguien más grande que él, alguien después de él. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Veamos los versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la ley, nos dice el mismo Juan, no tiene tampoco primacía sobre el verbo. La ley no tiene primacía sobre Jesús. Ahora, podríamos afirmar que la ley tal vez es una expresión de gracia y la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque le muestra al hombre la santidad de Dios y la necesidad que tenemos nosotros de redención. Pero la ley no es la plenitud. ¿Por qué? Que la ley nunca va a estar encima de Dios. ¿Alguien más? No tenía la pregunta de culpa. La ley no es la plenitud. ¿Por qué? Porque no hay plenitud en la ley. Aunque la ley nos apunta a la gracia, a la verdad, porque nos muestra, ¿verdad?, la santidad de Dios y nuestra necesidad de redención, que es algo que no resuelve la ley. El pecado. Muy bien, excelente. ¿Sí? Entonces no ofrece una solución absoluta al problema del pecado. Por esa razón el Nuevo Testamento describe a la ley en Hebreos capítulo 10, versículo 1, como la sombra de los bienes venideros. Entonces, en contraste, Jesús es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1, 9. Ese es el significado de la frase gracia sobre gracia. Jesucristo es la plenitud. Él es el que vino a resolver el problema del pecado. La ley por sí sola no lo hacía.
Entonces, Jesús es la plenitud de la verdadera revelación de Dios. En Él, entonces, la gracia alcanza su máxima expresión en los eventos del Calvario y la proclamación del Evangelio. Esa es la esencia de la verdad absoluta. ¿Qué dice el versículo 18? Veamos. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, a través de Jesús conocemos a Dios. Ahora, la encarnación del Verbo tiene un propósito final único. ¿Cuál es el propósito de la encarnación del Verbo? Dar a conocer a quién. A Dios. A Dios. ¿Verdad? Jesucristo es el revelador de Dios. Amén. Ese es el propósito que se encarnó. Dar a conocer a Dios. Aun cuando Él es invisible, verdaderamente Jesucristo nos permite conocer la grandeza de Dios y su carácter interior. ¿Verdad? Por eso que Él dijo, ¿no? que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, recapitulemos algunos puntos principales de lo que hemos leído en este pasaje. Primero, la verdad es la correspondencia entre ¿qué? Entre lo que nosotros afirmamos y la realidad. Si nosotros afirmamos algo que no es real, entonces no es verdad. Tiene que haber correspondencia entre lo que nosotros afirmamos y lo que es real. Segundo, Jesucristo es la máxima expresión de la verdad. La máxima expresión. Y tercero, la verdad debe llevarnos al conocimiento de Dios, de su gloria y de su gracia. Entonces, si Jesucristo es la fuente perfecta de la verdad, es necesario que nosotros conozcamos las palabras de Jesús. Pedro le dijo, tu palabra es verdad. Amén. Y eso es lo que vamos a ver en esta próxima sesión. Vamos ahora a Juan 8, 30 y 32. Esos dos versículos vamos a analizarlos. Juan 8, 30 y 32. ¿Alguien le gustaría leerlo? Comentario. Y la razón de nuevo que estamos estudiando este estudio es para prepararnos, contestar las preguntas difíciles que vamos a encontrar en las comunidades cuando estamos compartiendo el Evangelio, porque como dijo Ernesto en el principio, esta idea de postmodernismo es como una religión que no existe verdad absoluta, pero la Biblia dice al contrario. Entonces, cuando estamos estudiando, estamos preparándonos para poder responder a los críticos que vamos a encontrar, los incrédulos de que existe verdad absoluta, que es Jesucristo. Nadie tiene la verdad absoluta. La Biblia la tiene. La palabra de Dios. Gracias, Ernesto. Gracias, pastor. Yo me refiero a los hombres. Bien, veamos Juan 8. ¿Quién leería esos dos versículos? Bueno, 30, 31 y 32. ¿Sí? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gracias, hermana. Ok, tomemos el versículo 30, ¿verdad? Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, el 30 era hasta él, perdón, me pasé. Este versículo, el 30, es la transición, ¿verdad?, entre los versículos 21 y 29. Sirve de transición. Y estas son afirmaciones que fueron hechas por Jesús. Ahora, el significado de este versículo es muy diferente cuando se considera aisladamente y no en contraste con el tono general del Evangelio. Es decir, si tomamos el versículo, ¿verdad?, por sí solo, el significado es muy distinto a que si lo tomamos en contexto. ¿Por qué? Porque inicialmente puede parecer que Juan está presentando un momento de gran éxito. Porque dice, bueno, muchos creyeron en él, ¿cierto? Sin embargo, en el Evangelio de Juan es evidente que las personas que
con frecuencia proclamaban creer en Jesús, ¿qué sucedía? Solo había tenido un entendimiento intelectual nada más. Correcto. No mostraban que su fe era verdadera, genuina. Entonces, a primera vista, si leemos eso, diríamos, wow, mucha gente creyó en él, es un éxito. Pero si lo vemos en el contexto, el Evangelio de Juan nos dice que mucha gente que lo seguía realmente no creían en él. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero esto está en distintos versículos, Juan 2:23, Juan 4:39, Juan 6:64. Allí pueden buscarlo de referencia. Entonces, Jesús mismo no se fiaba de muchos de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Ahora, la declaración entonces debe leerse como una profesión de fe que debe ser confirmada por una vida transformada. Ahí es donde vemos realmente la fe, en una transformación constante, paulatina de la vida. Entonces, la realidad de fe de estos muchos que seguían a Jesús tenía que ser evaluada a la luz del mensaje de Jesús en los versículos 31 y 32. Ahora, ¿qué nos dice el 31? Dice, bueno, dice Jesús, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, en esta oportunidad Jesús se dirige a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Pero le aclara las implicaciones y las demandas de su recién proclamada fe. ¿Cuáles son las implicaciones de esta nueva fe? ¿Qué esperar? Esto lo hizo Jesús en múltiples ocasiones. Por ejemplo, veamos Juan capítulo 6. Ahí voy. Ok. Juan capítulo 6. En Juan 6, la gente, ¿verdad?, siguió a Jesús al otro lado del mar, a la mañana siguiente, ¿verdad?, deseosos de verlo de nuevo. Pero el Señor, conociendo, ¿verdad?, sus intenciones, los amonestó, diciéndole, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o léase, no porque habéis creído, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6:26. Entonces, deja claro Jesús que había un grupo que lo seguía, no porque creían en él, sino porque ellos comían y porque ellos se saciaban. Lo veían como un proveedor. Luego, él prosiguió a explicar que era necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida. Y como resultado, ¿qué pasó? Muchos dijeron, wow, dura es esta palabra. Y desde entonces volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense lo que dice acá Juan 6:26. Cuando le dice Jesús, ¿verdad?, que lo han estado siguiendo porque se sacían con comida, ¿verdad? Él les dice, trabajen pero no por la comida que es perecedera, sino por ¿cuál? Por la que permanece para vida eterna. La cual les dará el Hijo del Hombre. Él es ese pan de vida. Y entonces le preguntan, bueno, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y él le dice, bueno, esa es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Eso es trabajar. Sí. Trabajar en la fe. Sí. Y entonces insistían, bueno, ¿qué señales hará para que lo veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Entonces él le dice, bueno, nuestros antepasados comieron del maná en el desierto, dicen, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y viene Jesús y les dice, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. No, fue el mismo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y le da la vida al mundo. Y luego ellos todavía sin entender le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Y Él les dice, yo soy ese pan, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca va a pasar hambre. Entonces comienzan a
murmurar estos judíos, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo es eso que Él es el pan que bajó del cielo? ¿Por qué? Porque se preguntaban entre ellos mismos, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Carpintero. El carpintero, ¿qué está diciendo? ¿No conocemos nosotros a su padre y a su madre? ¿Cómo sale ahora él diciendo que Él bajó del cielo? Estaban entendiendo todo literalmente. No entendían el significado de lo que decía Jesús en sus palabras. Entonces ahí es cuando Jesús le dice, ¿verdad? Que dejen de murmurar y le dicen que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Peor todavía. Le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré en el día final. Sí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Luego le dice, este es el pan que bajó del cielo, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come este pan vivirá para siempre. Entonces, ¿qué sucedió cuando ellos escucharon eso? Expresaron lo que acabamos de hablar. Dijeron, wow, esta enseñanza sí que está muy difícil. ¿Quién la puede aceptar? Cosa dura. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? Que estaban interpretando todo literalmente como Él lo decía. No entendían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús no estaba hablando de que ellos tenían que comerse a Jesús. Literalmente su carne. Eso sería canibalismo. En una mente correcta eso no tiene cabida. Tampoco estaba hablando de que tenían que beber su sangre, literalmente. Eso estaba prohibido para los judíos. Jesús estaba hablando del sacrificio que Él iba a hacer. Que Él se había encarnado, había bajado del cielo para sacrificarse. Que su carne, que su sangre era la que iba a comprar nuestra redención. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Aceptar ese sacrificio, aceptarlo a Él, poner nuestra confianza en Él. Bien, entonces, dicen, muchos se volvieron atrás, ya no andaban con Él. Entonces, eso es en Juan 6. Aquí en Juan 8, lo que estamos viendo, Jesús va más allá de simplemente una amonestación y le presenta cuál es el estándar sobre toda profesión de fe. Le presenta, ¿verdad?, lo que es esperado de aquellos que creen en Jesús. Y les dice, todo aquel que cree verdaderamente permanece en la palabra de Jesús. Y ahora, permanecer implica, ¿verdad?, estar unido a Él. Siendo uno con Él en corazón, en mente y en voluntad. Entonces, en otras palabras, creer demanda una obediencia voluntaria a la palabra de Jesús. Es un deseo de vivir en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Entonces, el que vive así no solo es un creyente, sino es un discípulo de Jesús. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y está bien interesante ese versículo. Porque ahora vamos a hablar de libertad. ¿Sí? Vemos que Jesús continúa diciendo que el verdadero discípulo, al vivir con fe, va a conocer la verdad. Con esto se hace evidente, ¿verdad?, una vez más, que en la Escritura el conocimiento de la verdad absoluta, es decir, la verdad de Dios encarnada en Jesucristo, es el resultado de la fe obediente. Llegamos a conocer la verdad no basados en una simple evaluación intelectual, sino con una base a un compromiso moral. La fe genuina es la puerta de entrada a la plenitud de la verdad. El versículo continúa diciendo, y la verdad os hará libre. Esta es una declaración de plena certeza. Ahí no hay duda. Ahí no hay, tal vez te hará libre. Puede ser que te haga libre. Es una declaración absoluta, con plena certeza. La verdad los hará libre. Entonces, si se halla la verdad, ¿se halla qué? La libertad. No puede haber verdad sin libertad, ni libertad sin verdad. ¿Por qué? Porque en los versículos 34 y 35, ¿verdad?, si uno sigue leyendo, Jesús aclara que esta libertad de la que Él está hablando se refiere a la libertad de la esclavitud del pecado. Esa es la libertad de la que Él está hablando. Entonces,
si nos vamos, ¿verdad? Incluso a la lógica, nos dice que Él no está hablando de libertinaje. Él no está hablando de que tu libertad te permite hacer lo que te dé la gana, Exacto. sino que cuando Él habla de libertad es que tú eres libre ¿de qué? Un pecado. Del pecado. Entonces, al hallar la verdad, que es Él, puedes encontrar la libertad, que es ser libre del pecado, ya no ser esclavo del pecado, Del poder del pecado. del poder del pecado. No tiene nada que ver con libertinaje, que ahora puedes hacer lo que tú quieras. No es lo que está queriendo decir Jesús allí. Y entonces asegura que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo hiciera por ustedes eso, si ustedes permitieran, ¿verdad? Creyeran en la palabra del Hijo y se vuelven obedientes, al libertarlos, ¿verdad? Serán verdaderamente libres. Entonces, la verdad inevitablemente conduce a la verdadera libertad. No la libertad donde yo hago lo que me plazca, sino la libertad donde ya yo no soy esclavo del poder del pecado, sino que sigo en obediencia al Señor. Entonces, vemos una secuencia clara. Fe, primero el creer, fe, luego hallar la verdad y finalmente la libertad, ser libre. ¿Sí? Entonces, veamos, repasemos este punto, lo que hemos hablado hasta el momento. La fe genuina es la puerta de entrada a la plenitud de la verdad. Número 1. Número 2. La verdad conduce inevitablemente a la verdadera libertad. No podemos tener libertad al menos que tengamos la verdad. Tercero, la verdad se conoce en la obediencia a las palabras de Jesucristo. Entonces, es innegable que la Escritura proclama que la verdad puede ser conocida con certeza, y no solo que puede ser conocida con certeza, sino que conduce a la libertad. ¿Sí? Entonces, esta verdad se descubre en la persona, en la obra y en las palabras de Jesús. Sin embargo, hay muchas personas, ¿verdad?, que se niegan a aceptar estas afirmaciones bíblicas. Entonces, vamos a ver en la siguiente sección, lo que vamos a leer ahora, esa lucha constante del ser humano por aceptar la verdad revelada en y por la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta lucha en aceptar eso? Acompáñenme a Juan capítulo 18, por favor. Juan capítulo 18 y vamos a ver los versículos 36, 37 y 38. 3 versículos. Juan capítulo 18, versículos 36 al 38. ¿Los tienes, Papo? ¿Lo puedes leer? Sí, adelante. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Amén. ¿Y el 38 qué le dice Pilato? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. Gracias, Qué hermano. precioso. Entonces, ya hemos aprendido que la fe en Jesucristo es la puerta de entrada a la plenitud de la verdad. También observamos que la verdad y la libertad están unidas en el Evangelio, no pueden ser separadas. Para tener libertad necesitas conocer la verdad. Tanto como la gracia y la verdad. Amén. La libertad se obtiene con obediencia ¿a qué? A la verdad, A la palabra. a la palabra, y en el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Fíjate que hay en ese pasaje donde dice, yo no hallo en él ningún delito. Él estaba afirmando la verdad que había en él. Pero el pecado ahí pudo más que la verdad. Claro, Sí. plan de Dios. Sí. Ahora, vamos a ver que la verdad es difícil
de aceptar por causa de qué? De nuestros pecados. Entonces, el versículo 36. Pilato le preguntó a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Él quería saber si Cristo era verdaderamente un enemigo del imperio, si era un usurpador buscando derrocar al gobierno romano. Eso es lo que quería saber Pilato. Es el miedo que tenía. ¿Acaso este hombre es alguien a quien debemos temer? O sea, ¿es una amenaza para el imperio? Porque si lo era, de una. Sí, la madre, claro. Pero en su respuesta Jesús le repite en 2 ocasiones, ¿verdad? La idea, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Ahora, el concepto del reino de Dios es considerado por muchos como el tema central de la Escritura. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Se introduce por primera vez en el capítulo 3. Allí un fariseo, Nicodemo, viene a Jesús en medio de la noche y comienza a preguntarle a él sobre su persona, sobre quién él es y sobre su misión. Entonces, el Señor le responde a Nicodemo y le dice, bueno, es necesario un nuevo nacimiento. Sí, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, y cuando está recalcándolo, de cierto, en verdad, lo que te estoy diciendo es que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Eso lo vemos en Juan 3, versículos 3 al 5. Entonces, de esta misma manera, la respuesta de Jesús a Pilato aclara que el Señor no tenía aspiraciones políticas. No tenía aspiraciones políticas revolucionarias. Él no estaba buscando tumbar a quien reinaba y proclamarse el rey. ¿Por qué? Porque si así fuera, le dice, sus servidores pelearían para liberarlo de las manos de los judíos. Entonces, por el contrario, el reino de Dios es un reino espiritual y eterno al cual se tiene acceso solo a través de ¿qué? El nuevo nacimiento. El versículo 37 le dice Pilato, bueno, ¿eres tú rey? Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Y le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y ahí lo dice, para dar testimonio a la verdad, para proclamar la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces Jesús en verdad es un rey, de hecho es el rey de reyes y señor de señores. Pero su reinado no es político. Entonces, Jesús deja claro que su función como rey, la razón por la cual vino, desde su nacimiento, es para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Esa es la razón por la que él vino, a dar testimonio de la verdad. Entonces, si el reino existe para revelar la verdad de Dios, ¿cuál verdad? Dios. Esta verdad es la misma a lo largo del Evangelio de Juan. Dios. Él es Dios. En el capítulo 3, Nicodemo preguntó, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo para ver el reino? Él no entendía, ¿cómo? Jesús le responde, bueno, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y luego sigue Jesús, ¿verdad? Este versículo que es conocido por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que halle vida eterna. Juan 3:16. Entonces, la verdad sobre la cual Jesús da testimonio es la verdad del Evangelio, la palabra. La verdad de su obra redentora por nosotros en la cruz del Calvario. Él es la verdad de Dios. Jesús es la verdad de Dios. Pero a los ojos del mundo, esta es una verdad poco atractiva. No les llama mucho la atención y por eso muchas veces es rechazada. Y eso es algo que vamos a encontrar allá afuera cuando salgamos y conversemos con la gente. El día que salimos, Uh-huh. que afortunadamente teníamos una estación de gasolina al frente, ¿no? Ok. Lo que encontramos fue eso. El borrachín, entonces todo, ¿no? Él la pasaba bien con su modelo. Con su O sea, modelo. sí.
Está bien. Bueno, Martín Lutero llamó a este concepto la teología de la cruz. En su disputación, ¿verdad?, de Heidelberg, explicó que los falsos teólogos son aquellos que prefieren las obras a la cruz. Aquellos que ven los eventos del Calvario como malos y las obras personales como buenas. Los falsos maestros. Pero el verdadero teólogo, dice él, es el que reconoce que Dios no se puede encontrar sino en el sufrimiento y en la cruz. Es decir, la verdad de Dios encarnada en Jesucristo es gloriosa en la gracia del Calvario. La verdad tiene que ver con el reino de Dios inaugurado en la cruz. Allí fue donde comenzó. Entonces, por último vemos el versículo 38. Le pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Pero fíjense que esta respuesta de Pilato es una fotografía que ilustra perfectamente la depravación del corazón humano. Él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero él no se queda ahí para escuchar la respuesta. Entonces, él deja en claro que él no era un creyente. ¿Por qué? Porque él no conocía la verdad, ¿cierto? Y la razón en que, la manera en que él hace la pregunta no es como alguien que estaba interesado en saber cuál es la verdad, sino como despectivo. De manera despectiva, sí. ¿Y qué es la verdad? Y se va. O sea, como que, ¿a quién le importa la verdad? ¿Acaso tú tienes la verdad? Entonces allí muestra, ¿verdad?, lo depravado de su corazón. Y así pasa con todos antes de que nos entregamos a Jesús. Entonces a él no le interesaba la verdad. Él le preguntó y luego abandonó la escena, se fue. Entonces la verdad de Dios solo va a ser acogida, ¿verdad?, abrazada por quienes son creyentes. Solo para poder creer la verdad, tú tienes que primero creer en Jesús. Entonces veamos, repasemos los puntos acá. La verdad no es siempre deseable ni atractiva, ¿cierto? Si vamos y le hablamos de la verdad a la gente, muchas veces no van a querer recibirla. 2, la verdad tiene que ver con el reino de Dios inaugurado en la cruz. Y la verdad de Dios solo es acogida, recibida por los creyentes. Solo una vez que creemos podemos empezar a estudiar la palabra y recibirla como verdad. Si tú no crees en Jesús, no vas a creer que la Biblia es verdad. Entonces la pregunta para muchos es, ¿estamos dispuestos a abrazar con fe la verdad gloriosa del Evangelio? No. La verdad es la Entonces, cruz, si no llevamos esa cruz es la verdad. entonces si no somos discípulos. Así mismo. Pero tampoco significa que ya seamos impecables. Correcto. Muy bien. Pero siempre aceptamos la verdad. Amén. Quería compartirles con ustedes porque, bueno, ¿qué? ¿Vamos bien en tiempo? ¿Sí? Ok. Quería compartir con ustedes unas notas que tomé de la prédica de Pastor Aiken, el pastor, ¿verdad? El pastor interino de la iglesia. Y él predicó precisamente sobre la Biblia siendo la palabra de Dios. Él ha estado predicando una serie y han surgido preguntas, ¿cierto? La gente tiene preguntas y me encantó el hecho de que él tomó el tiempo para responder esas preguntas. Y cuando él habló de esto, yo dije, wow, qué increíble, porque está hablando precisamente de lo que vamos a ver nosotros en la clase, ¿verdad? Sobre la verdad. Entonces, él decía, bueno, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios verdad? Entonces, ¿cómo podemos objetar, verdad? O ¿cómo podemos a veces contrarrestar algunas de esas dudas que tiene la gente? Entonces, él mencionó 5 cosas, ¿no? 5 puntos. Yo no voy a entrar de lleno en ellos, solo los voy a mencionar, pero si ustedes quieren, pueden ver el video. Él dice, número 1, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que lo es. Sí. Vez tras vez, ¿verdad? La Biblia dice que es la palabra de Dios. De hecho, él menciona 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 16 al 21. Yo solo le voy a leer un pedacito. Dice, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie.
La Biblia no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Luego, el punto número 2. La Biblia es históricamente precisa. Sí, Entonces, oh no, que esas son puras fábulas. sí, ¿no? Es el libro por excelencia. Es históricamente precisa. Y, de hecho, los evangelios, menciona él, y las cartas de Pablo no son leyendas, son relatos bíblicos que fueron escritos y que circularon en esa época donde cientos de personas que habían estado presentes allí durante todos esos acontecimientos estaban todavía vivas. Porque si no, no tendría validez. Pero fueron escritos y circularon mientras las personas que habían sido testigos oculares, que lo habían visto con sus ojos, estaban vivas. De hecho, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 6, dice, Pablo comunica, dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y luego nos dice, se le apareció a Cefas, luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y luego nos da el dato importante, la mayoría de los cuales vive todavía, ¿sí? Aún viven, aunque algunos han muerto. Obvio, hubo algunos que fallecieron, pero la mayoría vivía. Es decir, que si tú leías ese relato, tú podías ir y verificarlo con alguien. ¿Tú estuviste allí? Sí, yo lo vi con mis propios ojos. Eso es lo que le da la validez a la Biblia. Luego dijo él, número 3, la Biblia predice el futuro de manera precisa. El único libro que narra el futuro de manera precisa. El nacimiento de Jesús, cómo sería traicionado, su sacrificio y cómo resucitaría. Número 4, la Biblia es el único libro que tiene la mejor explicación para el mundo de cómo funciona la naturaleza, cómo funcionamos biológicamente y el mundo en general. Y número 5, la Biblia es verdad por su unidad supernatural. Fue escrita por más de 40 personas en un periodo de más de 1500 años y aún así tiene un solo mensaje. Y todo se trata acerca de Jesús. Y un solo autor. Toda la Biblia apunta a Jesús. De hecho, el mismo Jesús en Juan 5:46 le dice, si ustedes le creyeran a Moisés, ustedes creerían en mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió sobre mí, de mí. Es la preexistencia de Dios. ¿Sí? La preexistencia de Esto me pareció súper interesante y me parece que ayuda a la hora de que si pues vamos a conversar con alguien y tiene dudas, son cosas que podemos explicar. Entonces, ya para yo finalizar y darle paso al Pastor David, hablemos sobre poner esto en práctica. Como recuerdan, cada vez que cerramos esta clase hablamos cómo podemos poner lo que estamos aprendiendo en práctica. Y la próxima semana va a enseñar Pastor David y luego nos toca salir de nuevo a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, algunas de las cosas que podemos hacer. Número 1, afirma tu fe en Jesucristo. El conocimiento de la verdad comienza con la fe en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, en estos próximos días puedes repasar algunos pasajes que proclaman la esencia del Evangelio y personalizarlos. Voy a mencionar algunos, pueden allí tomar nota. Juan 3:16, lo leímos hoy. Romanos 5:8, Efesios 2:8 y 9, Primera de Corintios 15, 1 al 4, Hebreos 10, 10 al 18. Y luego medita sobre la gloriosa gracia de Dios y responde a Él en oración. Responde a Él confesando tu fe en el Evangelio y sus promesas. Cuando tú afirmas tu fe, entonces vas a hallar que estás viviendo en comunión con la verdad, con el Hijo de Dios. Número 2, abraza la verdad. La fe en la verdad del Evangelio transforma la vida. Esa fe en la palabra es lo que transforma la vida de una persona. Medita en esas palabras del Señor en el Sermón del Monte. Lo vas a encontrar en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Medita en esas palabras y abraza esa invitación. Dale la bienvenida a esa invitación del Señor a que tú seas sal y luz
en medio de todos los que te rodean. Y por último, disfruta la libertad. Experimenta ese gozo y esa libertad que viene cuando tú sometes tu voluntad con obediencia a la voluntad de Dios. Tal vez has luchado recientemente con algún pecado específico. Bueno, trae esa lucha a la presencia de Dios en oración. Ora, expresa tu deseo de ser obediente a Él y pon tu confianza en su poder para que te ayude a vencer cualquier tentación. Y recuerda que tu libertad se encuentra en la sumisión y la obediencia a la voluntad del Padre. Allí es donde está nuestra libertad. Amén. Amén. Ahora sí, más que decir, los dejo con el pastor. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Y solo para terminar, buenas noches a todos. Este domingo vamos a poder celebrar la Santa Cena. Ya recibí hoy los elementos individuales que vamos a entregar para cada persona tiene durante este tiempo de coronavirus, gracias a Dios. Y no se olviden, ya arreglé el vínculo. Nosotros, como Ministerio Hispano para la iglesia, vamos a llevar a cabo la recolecta de comida para el Helps Outreach, que cada rato la iglesia junta comida, recibes una bolsa de papel de Publix con una lista de cosas a comprar. La semana siguiente dejamos detrás nuestro auto y se buscan para poner en el troque para este ministerio, para llenar de nuevo los estantes de la comida. Porque aunque aquí mañana, por ejemplo, St. Matthew's House está aquí entregando comida, cada lunes, martes, jueves y viernes en el House Outreach, gente puede venir y recibir comida. Pero necesitan llenar de nuevo su almacén de comida. Sí, José. La Santa Cena va a seguir como estaba antes, igual, ¿no? No, es individual. Va a recoger tu propia y sentarse. No, pero al principio al final, no me acuerdo. Después del mensaje, como normal. Después del mensaje. Pero nadie va a entregar los elementos. La familia tiene que buscar en la mesa y sacar tu propia. No vamos a pasar nada debido al coronavirus. Diferente, pero por lo menos vamos a poder Entonces, justo comer su carne y beber su sangre. Amén. entonces se va a preparar en una mesita. Sí, para que la gente lo coja su propia vasito con pancito. Bueno, porque es para venir temprano, Viene en saber partes individuales, sí. cómo ponerle. Te digo. Pero no olviden, necesitamos todos los voluntarios, sábado y 2 veces domingo. La semana que viene, este domingo después del culto, vamos a preparar las bolsas, grapando el papel de las necesidades a 800 bolsas después del culto. Si puede quedar 30 minutos después, ayudar con una fila y poner y preparar las bolsas. La semana siguiente, sábado en la noche y 2 veces domingo, entregando las bolsas a la gente saliendo del culto en inglés y también español. Para que la semana siguiente dejen de traer su auto y nosotros en el golf cart vamos a recoger la comida y ponerlo todo en el troque. Para que Sí, pero ese es grande. Corre camino. Sí. Entonces sí, la persona que puede manejar el golf cart va a poner como quiere. Pero necesitamos voluntarios, por favor. En la página web del ministerio y en el Facebook, ahí el principio, la parte de arriba del Facebook page del ministerio se puede ponerse como siervo. Yo he cambiado la palabra voluntario. No queremos voluntarios, queremos siervos, tal como Cristo. Siervos tal como Cristo. Entonces, oportunidad para nosotros todos. Ok, pedís oración para terminar su tiempo. Uno personal, mi hermana vive en Oregon y donde se vive ahí está siendo rodeado por todos los incendios. Entonces está acercando su casa y no tiene ningún lugar a ir porque todos los que tiene ahí están rodeados, pero no está en peligro, pero estamos orando que Dios va a proveer lo necesario para los incendios en California, Oregon y todo. Y ahí está mirando de las cenizas en todas partes de la calle, en la casa, entrando. Entonces, es un pedido urgente. Mi hija está en Cuba y ella trabaja en el hospital. Y entonces hay un brote grande ahora y ella tiene que trabajar. Entonces, pues, pedir oración por ella también. Amén. Otros pedidos. Por favor. Gracias, hermano.
Karen. Hoy me llamaron de la escuela a decirme que los dos niños no podían ir porque mis hijos todavía no estaban en contacto con alguien que está contagiado, entonces, como para que no se siga propagando, ¿no? Oh, sí, claro. ¿Otros? Por la actividad de la hispanidad que se va, Sí, que sí. se va a unir las dos iglesias. Sí, está cercano, gracias a Dios. La hermana Rosy Santana dice por Sí. mi hermano que tiene la condición de bipolar y está muy agresivo. Ok, Rosy Rosy. es su hermano. ¿Tu Ujú. hermano Rosy? Ok. So, está orando por su todos los hermano. niños Y que por van un sobrino que tiene ataques de pánico, Frank Santana. Ok. Su otro hermano y sobrino. Ujú. Hermano, sobrino. ¿Qué tita? por todos los niños que van al colegio, Amén. porque ellos están en contacto ahí. Ujú, tal como mencionaste. Sí. Otros pedidos. Pues, Por las la iglesia. elecciones, pastor. Sí, claro. Oh, por favor. Las elecciones que Sí, estoy orando y pensando en, al terminar Filipenses, después de la hispanidad, terminar el año hablando sobre cómo ser un buen ciudadano, que va a tocar votación, obediencia al gobierno, todo vivir ahí en un país, ahí según las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy pensando orando, entonces estoy buscando, por tal vez vamos a Pedirle terminar. a Dios que le dé lo mejor para este país. Amén. Que todo le dé. Si no hay otro pedido, ¿quién puede orar por nosotros para terminar nuestro tiempo juntos? yo puedo hablar, pastor. Gracias, sí, hermana. Te alabamos, Señor, en esta hora y te damos gracias. Alabamos tu nombre, te glorificamos porque tú eres la verdad. Tú eres, Señor, la verdad revelada en la palabra, en la cual nosotros, Señor, tenemos imperiosa necesidad, Señor, de escudriñarla y reconocer, Señor, en ella toda tu verdad, Señor, allí. Te pedimos en esta hora, Señor, por todo las situaciones que estamos pasando en este momento, Señor, por las peticiones que se han puesto delante de ti. Todas, Señor, para ti son conocidas, para ti nada es imposible. Tú eres el Dios, Señor, que cuidas y tú eres el Dios, Señor, que libertas a tus hijos de la esclavitud. Te pedimos, Señor, que seamos, Señor, verdaderamente siervos obedientes a tu palabra, siervos obedientes, Señor, a que tú, Señor, eres el Rey, eres aquel protector, eres aquel, Señor, que día a día clamamos a ti, pero también, Señor, adoramos tu nombre, te alabamos y, Señor, sabemos que tú eres el Dios omnisciente, omnipresente, que te mueves en medio de este pueblo. Señor, hay una necesidad imperiosa por este país. Y nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad grande delante de tu presencia, Señor, de clamar a ti, Señor, y de darte gracias porque tú lo haces con un propósito, con un plan, Señor, porque tú eres Dios. Y la desobediencia, Señor, de nosotros como tus hijos en muchos aspectos, Señor, nos hace, Señor, inclinar nuestro rostro y conocer, Señor, toda la verdad y alabarte y glorificarte cualquiera que sean las circunstancias, Señor. Tú has abierto las puertas hoy, Señor, para Aguana, aquí en esta iglesia, Señor, tú la has cuidado, tú la has protegido. Que el manto precioso, Señor, del Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, seguir fluyendo, Señor, como un río de agua viva en este lugar, Señor. En nuestros países, nuestras familias, Señor, nuestras necesidades, Señor, también te pedimos que ese manto, Señor, tuyo, que se extiende a nivel mundial, Señor, también pueda ser, Señor, visto, Señor, desde lo alto, Señor. A todas las familias, Señor, que han sufrido, Señor, pérdida con este coronavirus, Señor. Yo te pido, Señor, y yo sé que todos estamos de acuerdo, en que el consuelo que viene de ti, Señor, sea en cada hogar de tanta necesidad, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, y tú tienes el poder de poder levantar todo esto, porque tú eres Dios. De lo contrario, Señor, seamos obedientes a tu palabra, Señor, seamos, Señor, bien claros, Señor, en nuestras peticiones delante de ti y siempre reconocerte como nuestro Salvador suficiente, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Bendice todos los que estamos aquí. Que, Señor, que lleguemos a nuestros hogares con un convencimiento pleno de lo que es tu verdad, Señor. De reconocer, Señor, todas nuestras actitudes delante de ti y saber, oh Padre Celestial, que siempre, Señor, las pruebas pueden venir, pero, Señor, la verdad tuya es suficiente para nosotros creer, Señor. Gracias, Señor.
Llévanos con bien, bendice a nuestro pastor, Señor, todas las actividades están de conocimiento delante de ti y nuestras vidas también están delante de ti, Señor. Confiamos en tu amor, en tu gracia, en tu gran misericordia. Y gracias, Señor, porque tú nos has levantado nuevamente, Señor, como un poderoso gigante, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Señor. Gracias, hermanos. Nos vemos. Buenas noches.